Amado, Dios le bendiga en este momento tan especial. Para mí es un placer compartir con todos ustedes. Soy el pastor y evangelista Melvin Amancio. Estamos frente a frente al ministerio evangelístico, levantando al caído. Bendecimos a todas aquellas personas que nos siguen en diferentes países, la gente de Europa, la gente de Centroamérica y también la gente de Perú y sus alrededores. Un shalom para todos ustedes y que la paz de Dios sea sobre cada una de sus vidas. Estuvimos unos 15 días en Perú, por allí Dios hizo cosas maravillosas y sé que Dios tiene el interés de que usted y yo crezcamos espiritualmente y que mutuamente nos edifiquemos y que mutuamente nos desarrollemos. Hoy tenemos un tema que sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Vamos a hablar hoy sobre el tema los sacerdotes del lado izquierdo. Aleluya. Los sacerdotes del lado izquierdo. Cuando hablamos sobre el lado izquierdo, en el pensamiento hebreo o en el pensamiento del judaísmo antiguo, se entendía que el lado izquierdo, o sea, se entendía que Satanás era como la mano izquierda de Dios. Ellos entendían que lo bueno y lo malo era algo que venía del mismo Dios. Pero realmente a través del tiempo y a través también del Mesías, que el Mesías es quien trae a lo físico el pensamiento del mundo espiritual. De hecho, se entendía en Israel que cuando el Cristo venga, el Cristo se iba a encargar de aclarar los pasajes ocultos de la Biblia, aquellos pasajes que ellos no entendían. Jesús era entonces aquel que se iba a encargar de revelar esos pasajes. Y usted ve que en la Biblia el mismo Jesús dice que el príncipe de este siglo, que es Satanás, hay una gran diferencia entre Satanás y Lucifer. No podemos nunca confundir nunca esos términos. Lucifer tiene que ver con el ángel caído, con el malach caído. Satanás es una estructura colectiva. O sea, Satanás es un conjunto de cosas, no un nombre personal. Ahora bien, como Lucifer fue ese ángel opositor que se opuso y se le reveló a Dios, un ser que se incrementa y se encrespa, se pone soberbio a través del egoísmo y del complejo de superioridad. Ese ser, ya una vez que es degradado al plano físico, ese ser se convierte como en la parte opositora, como en la parte que se opone no a Dios, porque Dios no tiene oponente. Dios no posee oponente porque Dios es un ser que no hay nadie quien esté a su altura. Nadie come por encima de la cabeza de Dios. Él sí es oponente de nosotros. Hay algo que se conoce como el daño colateral. ¿Cómo es el daño colateral? Bueno, el daño colateral consiste en que cuando algo es más fuerte que tú sabes que ese algo es más fuerte que tú entonces lo que buscas es de dañar entonces a algo que él ame, que sea de mayor o de menor inferioridad. En este caso, como Satanás sabe que él no puede con Dios, porque Dios es un ser ultra mega poderoso, sin límite, él lo que hace es que se levanta en contra de todas aquellas cosas que son menor que Dios, pero que tienen un valor importante para él. Esto es daño colateral, dañar a un segundo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos entonces sobre el sacerdote del lado izquierdo, nos referimos a aquellos seres que trabajan como canales o como recipientes, que son canales o recipientes, pero de forma negativa para el mundo de la tiniebla. ¿Por qué entonces entendemos que Jesús mismo enseñó que aunque en la mente judía se enseñaba que las cosas malas y las cosas buenas venían de Dios, Jesús mismo, la Biblia dice que jamás nadie ha visto a Dios, que el unigénito Hijo del Padre, este es quien le dio a conocer? Eso implica entonces que Jesús es quien trae la revelación, el conocimiento pleno de una dimensión llamada eternidad,
que nadie más conoce más que Él. Y Él mismo entonces explica en lo físico, dice, viene el príncipe de este siglo, pero Él nada tiene en mí. Eso implica entonces que Jesús el Mesías y Lucifer o el Satán eran seres que tenían diferentes asignaciones y que sus asignaciones eran incompatibles. Jesús no es como Él. Jesús es santo y Él es un ser inmundo. Entonces, ¿qué pasa? En el mundo espiritual es un mundo que usted ve que como usted va, en estos días el apóstol Olver hablaba sobre los artificios, los bebedizos y las cosas que se usan muchas veces en el mundo de la brujería y en el mundo del satanismo. ¿Por qué usted cree que ellos usan símbolos? Esos símbolos que ellos usan, ese té que te da el chamán, esa hoja que el chamán te da, es una hoja que aunque es una hoja física, esa hoja tiene un arquetipo o un ángel o un demonio que respalda esa hoja. El cuerpo físico es un cuerpo que se compone de muchas cosas, se compone de células y de otras cosas más. Y usted mismo se da cuenta también que el cuerpo físico es un cuerpo que su alimentación, su prolongación existencial también depende mucho de cosas materiales del campo físico. Ejemplo técnico, cuando yo me como una manzana o cuando yo me como un mango o una china o una papaya, como dicen en Perú, esa papaya que es un elemento físico, es un fruto físico, es un fruto que hace conexión y hace un aporte positivo de forma vitamínica en mi estructura corporal. O sea, la papaya tiene vitaminas que sirven para alimentar mi cuerpo. Entonces, al igual también en el mundo del ocultismo, en el mundo de la brujería y del satanismo, hay también formas, símbolos, bebidas, conjuros que se hacen, que aunque usted lo ve quizá en el mundo físico como algo sencillo, eso que tú ves sencillo en el mundo físico activa una ley en el mundo espiritual. También la palabra enseña y dice, hablándole Jesús a sus discípulos, que todo lo que nosotros atemos aquí en la tierra también será atado en los cielos, y que todo lo que atemos en los cielos también será atado en la tierra. ¿Qué implica entonces eso? Eso implica entonces que estos dos mundos son dos mundos que están interconectados y que esa interconexión hace referencia entre una cosa que está aquí y otra cosa que está allá. O sea, cuando tú vas entonces donde el chamán o el brujo y él te da a beber una hoja o te da un trapito amarrado con algo dentro, con una simple piedrecita, eso que él te da a ti el dentro tiene un delegado espiritual. Tiene un delegado espiritual, que eso que él te hizo ahí es un código en el mundo físico que abre un portal en el mundo espiritual. Asimismo, entonces, ¿qué pasa? Los sacerdotes en la Torá judía, el Cohen Agadot, que era el sumo sacerdote, era alguien que entraba al lugar santísimo. Había un sacerdocio continuo que hacía sacrificio continuo, y había otro que se hacía únicamente en el día de Yom Kippur, que era en el día del perdón, donde este hombre entraba allí y hacía un sacrificio primeramente por él y luego entonces por el pueblo. Entonces, ese hombre físico era un hombre que de parte de la luz era alguien que tenía que tener las propiedades, el adecuamiento, la conducta, la formación, la santidad, hasta la vestimenta, para poder presentarse ante Dios como un mediador que hacía interferencia entre el mundo espiritual y el mundo físico. Y en el día entonces de Yom Kippur, este hombre ofrecía sacrificio por el pueblo y también por él. Y Dios entonces borraba el pecado. Pero cuando hablamos ahora en la parte de lo que es la luz, en el mundo de la hechicería y de la brujería, también es por rango.
Asimismo, como los ángeles caídos están diseminados por rango, principados, potestades, huestes también, al igual también en el campo del ocultismo, para tú alcanzar rango, tú tienes que fajarte. Esa gente oran en bloques de hielo. Esa gente hace sacrificios tan terribles que usted y yo nunca lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque ellos lo que están buscando es una alineación, poder. Ya cuando hablamos ya del rango de medium o de sacerdote, no sea el medium o el sacerdote. La palabra medium tiene que ver con mediador, y la palabra ya sacerdote es como alguien que presenta, alguien que puede presentarse. El apóstol mismo habla, el apóstol Olbert, de que él, conjuntamente con su papá, él fue donde un hombre que era un sacerdote satánico. Porque el que es sacerdote tiene un nivel más grande, porque es alguien que puede presentarse así ante Satanás. Sepa usted que hay entidades demoníacas que si usted no tiene la preparación para usted hablar con ellos, y usted se lo comen. Entonces hay demonios que en el momento que se manifiestan, si no hay un sacrificio humano, usted muere. Pero hay un tipo de individuo que tienen la preparación para llamar esas entidades y conversar con ellos. Entonces el apóstol hablaba eso, de que este hombre, hermano, este sacerdote, no usaba ningún elemento físico, o sea, no usaba ningún cuadro, ninguna imagen, porque ya el cuadro era él era ya como la vasija. Él era la vasija que el enemigo usaba para comunicar su mensaje y para diseminar, distribuir su mensaje en el campo físico de una forma positiva, con el objetivo de engañar personas. Usted sabe que los demonios, como son seres que vienen de una dimensión más elevada que nosotros, ellos pueden hacer magia, pueden a veces hacer cosas, porque yo siempre digo esto, acá en mi país, yo sé que hay muchos brujos fuertes allá en Haití, muchos brujos que son fuertes, pero son brujos que pueden trabajar nada más en un solo espacio. O sea, ellos pueden hacer que esta toalla se ponga negra. Pueden convertir hoja en dinero. Pero ¿por qué no son capaces entonces de convertir el pueblo de Haití? Porque allí hay miseria. Igual también que en África. En África hay brujos que vuelan. Hay brujos también que se prenden en fuego. Pero su poder no es capaz de transformar la nación o transformar una vida. Diferente a Jesús. Jesús es un sacerdote de la luz, que con un solo sacrificio pudo hacer que el mundo se divida en dos partes, antes y después de él. Y con su sangre pudo hacer conexión entre el mundo espiritual y el mundo físico. Y la Biblia dice, hablando Pablo en Timoteo, que hay un solo Dios y un solo mediador. Mire para acá. O sea, este término implica entonces que ese mundo espiritual, esos mundos, tanto el mundo de la luz como el mundo de la oscuridad, son mundos que están buscando mediadores en el plano físico. Dios busca mediadores con el objetivo de él canalizar sus planes positivos y hacer que el mundo haga corrección y se arrepienta. Pero al igual también Satanás busca también mediadores, sacerdotes, medium, instrumentos, con el objetivo de él también canalizar en el campo físico su programa infeccioso y mantener la gente cautiva, mantener la masa presa sin que razone, sin que piense. Mantener la masa presa siempre en los deseos de la carne y en la ignorancia del servicio. Entonces, Pablo habla de que Jesús es el mediador y que por medio de él tenemos acceso al trono de la gracia. Pero también Hebreo presenta a Yeshua HaMashiach Melech, al Mesías Rey, como también ese mediador, que es un sumo sacerdote, que primeramente este sacerdote, antes de ser un mediador de la luz, primeramente participó de mi propia estructura corporal y llevó mi cuerpo a la rectificación. Pero en el campo de la oscuridad, esta gente lo que hacen es
que van activando algunas áreas de su cuerpo, lo que se conoce como los yadis, como el tercer ojo y otras áreas más, y van teniendo contacto con los demonios, y ese contacto entonces a ellos le otorga poderes. ¿Por qué se le otorga poderes? Bueno, ¿por qué? Porque ellos como mediadores deben ser mediadores que presenten algo. Porque un mediador de la oscuridad, que a usted no le haga algo, que usted se impacte, usted no va a creer en eso. Por eso entonces que en la brujería se usa mucho truco. Porque el truco lo que hace es que causa impresión en la gente. O sea, cuando tú vas a África, tú ves brujos que se prenden en fuego. Brujos que caminan en el fuego. ¿Para qué sirve eso? Porque es que los demonios lo que buscan simplemente es impresionarte. Hay una gran diferencia entre la impresión y la transformación. La impresión simplemente está enfocada en trabajar en los sentidos físicos. La impresión, su enfoque simplemente es fascinar la mente. Pero la transformación es más profunda, porque la transformación está enfocada en trabajar la conducta. Entonces, en esos campos espirituales, cada cosa que se hace, cada truco que hace el sacerdote o el medium, esos trucos son trucos que, aunque tú lo ves físicamente como trucos sencillos, son trucos o son cosas que tienen significado. Yo ahora mismo lloro por un varón que él a mí me dijo que él encontró en su asiento una tijera. Es un trabajo de brujería, una tijera. Ese trabajo de brujería, o sea, lo hacen siempre de que para buena suerte, pero al final siempre hay problema. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos simbolismos que se usan, cuando tú ves que tú vas a un lugar, que el chamán hace ritos, que hace así unos ritos raros, que pone en el suelo cruces con tizas, eso son cosas, son portales que ellos abren. Y eso que se ve ahí físicamente así, es un portal que activa una energía en lo físico. Algo que se conoce como las puertas dimensionales. O sea, tú ves que las puertas dimensionales yo mismo no las veo con mis ojos físicos. Yo puedo estar en un lugar que hay un portal dimensional, pero yo al no tener ese sensor activo, pero viene entonces un brujo o un chamán, y como él conoce el código, él activa el código y pasa a otra dimensión. Igual también la gente que practica también la translocación o la dislocación, que son almas que pueden salir del cuerpo, ellos activan algo. Muchos brujos o muchos chamanes de alto nivel que practican lo que es la translocación o la dislocación, ellos activan ese código y pueden salir del cuerpo y pueden ir hasta tu casa. Yo le oraba a una mujer que ella me decía: mi Melvin, hay un hombre que él viene aquí a mi casa, yo lo conozco físicamente a él, y él viene, come conmigo y me toca a mí mi cuerpo y me saca a mí del cuerpo y me lleva conmigo a caminar a otros mundos. Oye, y me lleva a cenar a lugares, y también tiene intimidad sexual conmigo. Y yo a ese hombre, que era un sacerdote muy famoso, que no voy a decir el nombre por aquí por ética, este hombre, ella le preguntó entonces en lo físico: pero venga acá, mi amigo, yo día a día con usted me sueño en mi casa, que usted va a mí y me busca y me lleva a caminar y a cenar. Dice: sí, soy yo mismo que voy. Yo tengo la capacidad, porque yo practico la translocación. Él sale del cuerpo. Entonces, alguien normal no lo hace porque eso es a través de códigos espirituales, códigos de la tiniebla. Entonces, los sacerdotes, ¿cuál es entonces su papel? Bueno, así mismo como el sacerdote en la mente judía era alguien que preparaba el escenario. Era alguien que preparaba los sacrificios. Era alguien que preparaba el altar. Era quien quemaba los holocaustos. Dice la palabra que cuando Hashem, cuando el Eterno olía los holocaustos, ese humo de gratitud, oye, ese humo de gratitud, ese humo de servicio, traía paz. Y Dios lo veía como un olor grato. ¿Por qué tú crees que Nabá y Abiú fueron ante la presencia del Eterno con un fuego extraño? Ese fuego extraño fue un fuego que ellos, porque estaban borrachos eran ellos dos. Al ir borracho,
ellos como sacerdotes o como mediadores de la luz, su condición actual no estaba apta para que Dios reciba ese incienso. O sea, esto es en la parte positiva, pero también en la parte negativa también. Los sacerdotes del lado izquierdo son aquellos chamanes, mediadores o medium o sacerdotes que preparan el escenario para que los demonios se manifiesten y ellos poder seguir con su plan macabro, engañando personas y transmitiendo la infección demonológica. A pesar de que también en el mundo que usted y yo estamos, usted y yo somos delegados como iglesia a ser instrumentos de la luz, a llevar el mensaje de la palabra, a predicar la palabra como la palabra enseña allí en el libro de Isaías, que dice que él fue ungido por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu, con el objetivo de que él le lleve un mensaje nuevo a los abatidos y a los oprimidos. Al igual también usted y yo como iglesia estamos delegados a llevarle un mensaje positivo a los abatidos. Pero mire para acá, al igual también la parte opuesta, que son los sacerdotes del lado izquierdo también, están también trabajando. O sea, nosotros no podemos nunca dormir como iglesia, porque tenemos una competencia. O sea, el mundo oscuro no es un mundo que duerme, es un mundo que está constantemente elaborando mecanismos, elaborando formas de cómo mantener al hombre alejado de Dios. Vive constantemente ideando formas, ideando cosas nuevas. Es un mundo que trabaja de forma estructurada con el objetivo de dañar la tierra. Yo una vez tuve una visión, un éxtasis, donde a mí el Eterno me dividió y sacó mi alma de mi cuerpo. Dios sacó mi alma y me llevó así a un mundo. Yo entré por un portal que estaba en mi casa, pasé así, ¡fuap! Y entré a un mundo oscuro. Y allí habían diferentes tipos de demonios, fuertes y débiles. Y habían diferentes puertas. Y en cada puerta había un demonio fuerte que era el guardián de esa puerta. Y habían mesas. Y en esas mesas habían planos. Y habían demonios que eran como arquitectos, que se encargaban de estudiar la tierra y de analizar la tierra y de elaborar planos. ¿Qué se hacía allí? Bueno, allí se elaboraban cosas. Se elaboraban cosas. Así mismo como en las empresas hay departamentos de diseño, departamentos de ingeniería. Al igual también en el mundo de la tiniebla hay también departamentos de arquitectos de la tiniebla, que son como ingenieros negativos, que fungen o fluyen en el plano físico, ideando cosas para mantener la masa cautiva. Yo tengo 46 años. Cuando yo estaba jovencito, la moda era el hip hop y que aquello y que el pantalón por aquí atrás, pero ahora la moda es la juca, aquello. Tú te das cuenta que día a día también en el campo de los narcóticos, constantemente, cuando yo nací, el campo narcótico era la marihuana, por así decirlo, y la cocaína, pero hoy día hay miles de sustancias psicoactivas, hay miles de narcóticos. ¿Por qué? Porque ese mundo oscuro es un mundo que vive siempre elaborando cosas, y entonces ese mundo oscuro en el mundo físico usa un sacerdote, usa un mediador. O sea, el mediador lo que hace es que hace interferencia entre el mundo físico y el espiritual. El sacerdote es diferente, porque el sacerdote lo que hace es que ofrece trabajo. Mire para acá. Así mismo como el sacerdote era alguien que ofrecía trabajo en la luz, ofrecía holocausto para que Dios perdone el pueblo. Al igual también en el campo de la brujería, el sacerdote satánico es un contratista que trabaja contigo, te dice: yo te doy fama, te doy dinero, tú me das tu alma, o me das tus hijos, o me das aquello, o tú me das un contrato donde en tu empresa día a día se mate un hombre cada 2 años.
o donde tú vengas una vez al año y traigas un sacrificio a tal lugar. O sea, él lo que hace es como un contratista que contrata. Entonces, ¿qué pasa? A través entonces de esas contrataciones y de él también, muchas veces el espíritu inmundo a veces se aparece y a veces habla a través de la voz de él. O sea, la mayoría de veces ya cuando son ya de niveles fuertes ya, cuando son ya de niveles fuertes, porque los demonios no se dejan ver así. Satanás no es un ser, Satanás es un ser muy, él en su proyecto de destruir, él es un ser que se siente muy importante. Él no va a todos los lugares, él no está con toda la gente, él manda a representante, pero cuando ellos se dejan ver físicamente, tiene que ser algo muy grande. Y hay que estar preparado para eso, para poderlo ver. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces él habla a través de la boca del sacerdote o del medium. Habla y pide lo que él quiere. Yo quiero esto, quiero aquello. Y todo eso que tú ves que él te pide ahí, tú lo ves así, pero lo que él te está pidiendo ahí es un contrato. Si te pide una paloma, te pide un hijo. Entonces, ese sacerdote, el objetivo de él es ser uno que hace negocio entre los hombres y los espíritus de la tiniebla. Ahora, el medium es también uno que el enemigo usa. Puede ser un artista, puede ser un diseñador, un medium. O sea, el término medium muchas veces el término medium tiene muchas facciones. Hay gente que son medium sin ellos saberlo. Porque en el momento que usted canta una música que lo que hace es que motiva a la masa a que se destruya, usted es un mediador del diablo. Porque usted lo que está haciendo es que usted está haciendo un canal al cual el enemigo está usando para usted dañar el ojo de la humanidad y sus oídos. Hay otros medios también que son medios directamente, que saben que trabajan con el diablo, y ellos lo que hacen es que van elaborando mecanismos negativos, forma de cómo cautivar la masa, forma de cómo entonces, todo eso es la forma como esos seres se manejan. Pero usted y yo tenemos al mediador, Cohen Agadol Jesús, que es el sacerdote de la luz, que duró en este mundo 33 años y demostró que era justo y era bueno. Por ende, no tenemos que tener ninguna otra cosa que no sea Dios. Lo que usted quiera conseguir en Dios, construyalo en Dios, que Dios es un ser bueno. Y Él en su tiempo te va a dar todo lo que tu corazón anhela. Vamos a orar por ti en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo orando por tu siervo, por tus hijos, Padre. Yo te pido que tu divina presencia, que tu Santo Espíritu, Señor, venga tocando los corazones, venga tocando las vidas, venga tocando las mentes, Dios. Que tú vengas restaurando todo corazón dañado, que tú vengas restaurando toda mente que está, Dios mío, fragmentada por el dolor, por la angustia, por el desánimo. Que tu Santo Espíritu venga trabajando en las mentes, Dios. Que tú vengas limpiando, sanando corazones, sanando vidas, Padre. Que tú vengas, Padre amado, desarrollando su nivel espiritual, intelectual, Dios. Cancelamos y reprendemos todo demonio que trae entorpecimiento en el intelecto. Todo demonio que bloquea la razón, que bloquea la voluntad, Padre. Yo te pido en este momento, en el nombre de Jesús, que la presencia tuya saque, Señor, de su mente todo poder engañoso, todo poder negativo que no proviene de Dios, todo lo que trata de engañar, de destruir y de mantener las mentes cautivas, Padre. Sea ahora liberado por el poder de la palabra, Espíritu Santo. Yo te pido por aquellas familias, Señor, que están pasando por momentos difíciles, para que tu presencia misma, Señor, venga restaurando todo lo que dañó el enemigo, Padre. Señor, venimos impartiendo sobre cada uno de ellos una unción de restauración, una unción de renovación, una unción de vivificación sobre cada vida, Dios. Mira aquellos que están pasando por momentos duros, por momentos de tristeza, Padre. Que la unción tuya venga restaurando sus mentes y que tú liberes cada área de ellos que está siendo afectada por el demonio, Dios. Padre, en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero, venimos desactivando en su vida todo lo que el enemigo activó y declaramos, Padre, que tu unción, que tu presencia, que tu palabra, que tu propósito, que tu proyecto prevalece por encima de los proyectos del lado izquierdo.
Los Sacerdotes del Lado Izquierdo. Búscame en YouTube con el nombre Melvin Amancio Oficial. Mañana estaremos también por aquí con una oración. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un shalom para ti, que la paz de Dios sea sobre tu vida. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones.